Buenos días. Egunon, bon día, bo día. En primer lugar, quiero, como no, daros la bienvenida a todas y a todos al Senado de España. Querido Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal. Jesús Ruiz Huerta, presidente de Madrid Federal. Adoración Galera, presidenta de Federalistas de Andalucía. Mireia Esteva, presidenta de Federalistes d'Esquerres. Alberto López, presidente de Federalistas del País Vasco. Ángel Luis Esparza, presidente de Federalistas de Castilla y León. Juan Bautista Puig de la Bella Casa, secretario de la Asociación por una España Federal. Querido expresidente Cruz, expresidente de esta casa y senador, bienvenido. Senadoras y senadores, invitadas e invitados, amigos y amigas venidos de Madrid y de otros puntos de nuestro país. La Cámara Territorial, el Senado de España, se honra al recibir en su casa a representantes muy diversos y de manera constante de la sociedad civil. Pero acoger esta jornada, lo comentaba antes con Nicolás, si me permitís, tiene un sentido muy especial para quienes formamos parte de esta institución. Y es que en esta Cámara se presta una atención muy especial a lo territorial y al propio devenir del Estado autonómico y a sus no pocos desafíos presentes y futuros. Por tanto, para nosotros y nosotras dialogar sobre federalismo y hacerlo hoy y aquí, dialogar sobre el estado del bienestar, dialogar sobre la cohesión social y territorial de España, está en nuestro ADN. ¿O debiera estar? Yo creo que debe estar en nuestro ADN. Por eso estamos especialmente satisfechos de haber podido celebrar este encuentro hoy aquí. Creo que es una excelente idea y, por tanto, quiero dar las gracias a todos aquellos, querido Nicolás, que habéis tenido la extraordinaria idea de convocarlo y de organizarlo. Es un auténtico honor poder celebrarlo. Y sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Supongo que Bueno, buenos días, presidente Underhill, senadores, senadoras, señorías y amigos. En primer lugar, gracias por acogernos en el Senado, presidente. Lo hemos hablado ya hace algún tiempo, que era el lugar natural para cobijar este tipo de debates, que espero que tengan continuidad. Y en este caso acoges a la Asociación por una España Federal, que estamos intentando tirar de este carro, que espero que no tiremos de un carro muy pesado, mariposas, como decía aquel, ¿no? Sino que seamos realmente gente que podamos tirar y crear un ambiente favorable. Quiero explicaros, en primer lugar, por qué hemos escogido este tema del federalismo y el estado de bienestar. Porque pensamos que el artículo 1 de la Constitución española, cuando habla de que España es un Estado social y democrático de derecho, es de una importancia extraordinaria. Porque ¿qué quiere decir social? ¿Qué quiere decir un Estado social? El contenido del Estado social es el estado de bienestar. Somos un salto civilizatorio, es un salto civilizatorio con respecto a la concepción del Estado como el Estado liberal, de las libertades públicas, que también lo somos, tenemos también las libertades públicas, pero hay un plus, que son los derechos colectivos, los derechos sociales, y eso es lo que define los Estados europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los estados de bienestar, que es un salto absoluto, que solo existe, en mi opinión, en Europa y en muy pocos sitios más. El Estado social, el modelo social europeo que se construyó a partir, yo siempre digo, es la identidad de nuestro Estado, de nuestra democracia. Yo siempre oigo decir por ahí, somos una democracia liberal. Pero bueno, somos también una democracia liberal, pero somos sobre todo una democracia social, un Estado social. Y el contenido es, por supuesto, el estado de bienestar, que es como se llama, el welfare state, etc., ¿no? Y
creo que sería bueno empezar a ser conscientes de que los atentados al estado de bienestar son atentados al Estado democrático de nuestro país. Atentados a la democracia en nuestra concepción, por lo que luego explicaré. Pero al mismo tiempo que somos un Estado social, con lo que eso supone, también somos un Estado compuesto, un Estado plural, un Estado muy descentralizado, pero muy descentralizado no quiere decir siempre muy cohesionado. Somos muy descentralizados, no tanto cohesionados. Y un Estado que tiene elementos federalistas, quizá un Estado todavía inacabado, porque en el año 78 no pudimos llegar hasta probablemente algunos hubiéramos querido llegar, pero bueno, avanzamos mucho. Y ese componente del Estado social está transferido fundamentalmente, está transferido a las comunidades autónomas, en la esencia, ¿no? La sanidad, la educación, los servicios sociales y toda la financiación que les afecta. ¿Qué es lo que vamos a examinar en este seminario de hoy, ¿no? Fundamentalmente los componentes de cómo está funcionando esto en España en este momento y cómo podemos mejorarlo. Pero también hay algo que conviene recordar, aunque es conocido probablemente de todos, y es que el artículo 14 de la Constitución y el 139.1 de la misma establece algo que es muy importante y muy serio, que es los principios de igualdad de todos, vivan donde vivan. Y me temo que esto no se da, por hacer así una cierta broma, se predica la igualdad, pero unos son más iguales que otros. Y por lo tanto, esa igualdad ha sufrido últimamente en temas que ahora mencionaré. Y por lo tanto, el federalismo, en nuestra concepción, que es siempre un federalismo social, debe contribuir o puede contribuir a corregir esas desigualdades. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un país federal, como es Alemania, cómo resolvió las desigualdades tremendas que se produjeron entre los Länder cuando la unificación alemana. Es decir, los estados de lo que se llamaba la Alemania federal tenían un nivel de vida y unas prestaciones infinitamente superiores a las de la Europa oriental y en pocos años equipararon prácticamente las condiciones de unos y de otros. Y eso era un Estado federal eficaz, que fue capaz de ir creando la convergencia, que es una cosa que en Europa saben que está así. Y aquí en España observamos diferencias de renta por cabeza en las comunidades autónomas, bastante abultado, gastos en inversión por persona en sanidad, en educación, etcétera, con diferencias notabilísimas. Y bueno, esto son cosas que nos preocupan porque hay un riesgo que no se nos oculta de que España debe ser un Estado social y democrático, no 17 Estados sociales, sino más bien uno. Y eso es importante y nosotros creemos que el federalismo puede contribuir a esto. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y a mí qué me cambia eso del federalismo con respecto a la situación actual? ¿Cómo puedo mejorar yo? Pues mira, en esto, en que es más eficaz para lograr la cohesión social que los sistemas que no lo son. Y eso puede ser por muchos motivos, porque son tejidos productivos diferentes en España y tejidos productivos muy diferentes entre las comunidades autónomas, por insuficiente solidaridad, o también depende de quién gobierne en cada comunidad autónoma, porque en algunas hay lo que podríamos llamar pulsiones privatizadoras que dañan el estado de bienestar. Y eso conduce a ciertas tendencias que nos preocupan y que hemos hablado de ellas alguna vez en algún seminario, tendencias que podríamos decir, entre comillas, confederales o bilaterales, de búsqueda de la bilateralidad, pero no de la composición del conjunto. Y también una proliferación enorme que hemos conocido últimamente de partidos regionalistas, etc. Por otra parte, las transferencias a las comunidades autónomas no significa, como bien sabemos, que el Estado, o sea, la Federación, se desentienda de los territorios. Hay artículos muy notables de la Constitución, como el 149, en dos aspectos, que dice, por ejemplo, que en el tema de la sanidad, que es un problema que nos preocupa enormemente y que está muy revuelta en el conjunto de España, pues que el Estado federal tiene competencias sobre las bases y coordinación general de la sanidad, ¿no? Cosa que a veces se olvida.
o, en el caso de la educación, sobre las normas básicas en el desarrollo del artículo 27. Es decir, el Estado federal no se puede desentender y decir, bueno, pues que cada uno en su territorio, en su comunidad autónoma, que haga lo que le dé la gana. No, eso no puede ser. Eso no es un Estado serio, ni es un Estado federal. Hay que tener cuidado con esas diferencias que se van creando, ¿no?, en los servicios esenciales. Porque el problema es que nosotros creemos que el Estado nuestro y el desarrollo futuro hacia un sistema más federal debe garantizar a todas y a todos en todas partes unos servicios esenciales equivalentes. Y eso nos parece que es fundamental. Por lo tanto, creemos que hay que corregir, y creemos que el federalismo puede contribuir a ello, tendencias que debilitan la cohesión social, y el peligro no viene solo, y permítanme que lo recuerde, el peligro no viene solo por los separadores, viene también por los privatizadores. Es decir, unos quieren marcharse de España por las buenas, pero otros, limitando lo que es el estado de bienestar, reduciendo el estado de bienestar, lo que están haciendo también es marcharse de las bases fundamentales de nuestro Estado, que es un Estado social. Nosotros apostamos por una España federal en una Europa federal. Cara al futuro, creo que debemos empezar a tener conciencia, cara al futuro, de que el estado de bienestar solo es sostenible si elevamos sus componentes a nivel europeo. De ahí la trascendencia de la Europa social. Europa no puede ser solo una Europa económica o una Europa digamos, monetaria, tiene que ser también una Europa social, porque mantener los estados sociales en Europa, hoy en nuestros países, es fundamental que haya un componente a nivel europeo. Hace 45 años de la Constitución española, presidente, si no he calculado mal, y han cambiado muchísimas cosas. La Unión Europea, que no existía entonces, para nosotros, la globalización, el cambio climático, el impulso feminista, la guerra. Ahora, España es mucho más rica que en otros momentos. Hay que tener en cuenta que en el año 1978-80, cuando yo empecé a trajinar en estos asuntos, con la legalización, la renta en España era de 4.200 euros equivalentes. Ahora es de 27.300. El PIB era de 150.000 millones de euros. Hoy es 1,4 billones de euros. Es decir, es un salto enorme lo que se ha producido en nuestro país. Y estas condiciones de enriquecimiento de nuestro país, que todo hay que decirlo, unos más ricos que otros, pero ha habido un enriquecimiento serio de nuestro país en estos años, hace que nos tengamos que plantear, yo lo planteo aquí a los colegas federalistas, la necesidad de enriquecer nuestro estado de bienestar. No nos podemos quedar en lo que pudimos hacer en la Constitución del 78, la educación, la sanidad, etc. Hay que contemplar otras cuestiones, por ejemplo, la vivienda, que es esencialísimo, y que una persona sin vivienda, un día hice un artículo, publicó, demostrando que el que no tiene una vivienda se le violan 10 derechos fundamentales de la Constitución. 10. Por lo tanto, debería ser un derecho prácticamente fundamental, porque si no se le violan todos. Pero hay otras muchas cosas, la protección de la naturaleza, la brecha digital. No podemos tener dos sistemas, uno analógico y otro digital. Tenemos que ver cómo evitamos las brechas digitales que se están produciendo en nuestro país, o un reparto competencial a los municipios que quedaron debilitados en su momento. Para terminar, presidente, para transitar hacia formas federales, porque no somos tan ingenuos para pensar que podemos reformar la Constitución así fácilmente. Se necesita, como diría aquel, algunos trámites, y esos trámites no son fáciles, pero sí se puede ir federalizando cuestiones, como se está haciendo ya, en algunas cuestiones se está federalizando, pero sí crear una cultura federal en valores compartidos, en valores democráticos, europeístas, de igualdad, de solidaridad, de empatía, de fraternidad, de lealtad entre los diferentes territorios y personas de nuestro país, frente a las tendencias que también existen, desgraciadamente, hacia el agravio comparativo, la insolidaridad, la competencia desleal, que también observamos en algunas ocasiones. Creo que esa cultura
es lo que nos puede hacer avanzar. Y en cuanto al tema de las instituciones, supongo que estaremos totalmente de acuerdo que, aparte de los consensos necesarios, esta casa para nosotros es la casa territorial, la casa, como dice la Constitución, y por eso estamos agradecidos a ti, presidente, por habernos acogido, porque creo que cada vez más debemos hacer del Senado esa Cámara de la Federación, la Cámara de los gobiernos, de los parlamentos y de los ciudadanos, que creemos que un sistema federal, un sistema federalizante, resolvería mejor los problemas que tenemos en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Queridas amigas y amigos, permítanme que dé también la bienvenida a la sala a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eva Granados, que se encuentra también con nosotros. Desde luego que existe un debate muy vivo sobre esta cuestión. Y acertabas, Nicolás, hace tiempo cuando decías que somos una sociedad suficientemente madura ya como para iniciar el camino de una España no cuasi, sino plenamente federal. Siendo cierta esta afirmación, ya que nuestra democracia es una democracia madura, hace falta, es verdad, mucho diálogo y consenso para lograrlo, entre otras cosas porque, como bien decías, requiere de una reforma constitucional. Creo que, efectivamente, el camino natural de nuestro Estado de las autonomías es precisamente ese, el del federalismo. Lo creo firmemente. Ya lo decía, por cierto, hace una década, el tristemente desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Decía: muchos estamos convencidos de que el camino natural del Estado de las autonomías, que ha sido un camino de éxito, es avanzar hacia una estructura federal. Pero hemos tardado 30 años en atrevernos a pronunciar la palabra que parecía prohibida, federalismo, decía Alfredo. Efectivamente, tardamos mucho en afrontar un debate necesario. Necesario porque hace ya tiempo que se ha hecho evidente que el Estado de las autonomías, siendo como así es un modelo de éxito, tiene carencias y tiene nuevas necesidades que solo podrán obtener respuesta de un modelo federal basado en la solidaridad y, sobre todo, en la lealtad entre los diferentes niveles de gobierno. En parte creo que los miedos a la diversidad de España, fomentados desde sectores reaccionarios, generan miedo a un modelo de estructura del Estado nada sospechoso, por cierto, de radicalismos o de ideologización. Les sonará esto que estoy diciendo. ¿O alguien piensa que el modelo alemán es un modelo revolucionario? ¿O que el modelo alemán, o el modelo austríaco, mejor dicho, es un modelo radical? Pues no. ¿O que el modelo de la propia Unión Europea que estamos construyendo es contrario a los valores democráticos o al Estado social y democrático de derecho? Pues tampoco. Así pues, la cogobernanza federal es un modelo legítimo y un instrumento eficiente y aceptado, como podemos ver, por diferentes democracias avanzadas y por la propia Unión Europea. Vuelvo a Rubalcaba. Desde ya os adelanto, querido Nicolás, que volveré a él en más ocasiones en mi intervención. Y aquí hago un paréntesis para trasladar una idea que creo que compartimos mucha gente. Cuando alcancemos el objetivo de una estructura del Estado verdaderamente federal, creo que Rubalcaba será reconocido como uno de los padres del federalismo español. Bueno, vuelvo a la cita de Rubalcaba. Él dijo, con palabras breves, yo creo que una gran verdad. Dijo: recentralizar o desmembrar España sería un desastre. Y otra vez, como muchas otras, tenía razón. Así ha quedado en evidencia en nuestra historia reciente. Los discursos recentralistas o neocentralistas no solo desprecian los logros de nuestro Estado de las autonomías, es que quieren cortocircuitar
precisamente al propio estado de bienestar. Ese es el propósito oculto. ¿Y qué puedo decir de los discursos separatistas? Pues que solo han traído preocupación, desilusión y desafección. Mucha desafección y hartazgo a la ciudadanía. Lo que hay que garantizar es que todas y todos los españoles tengan iguales derechos en materias sociales básicas como la educación, la sanidad, la protección social, con independencia del territorio en el que cada uno de nosotros y de nosotras residamos. Esa ha sido la aspiración de demócratas convencidos, de europeístas y federalistas, como lo sois vosotros y vosotras y como lo era Alfredo. Según él, ya era hora de completar la reforma constitucional del Estado de las Autonomías para fijar que, si hay crisis, decía, los españoles van a tener en todo caso garantizados unos derechos iguales para todos, vivan donde vivan. Y llegó la crisis. Llegó la pandemia y algunos nos acordamos mucho de las palabras de Alfredo. Es más, con cada crisis, la de la depresión de 2008, la del Brexit, la de la pandemia o la de la guerra de Ucrania, hemos comprendido que las salidas aisladas, insolidarias y en términos de austeridad no eran para nada la solución. En la de 2008 se buscó una mala salida, por calificarlo de alguna manera. Y la ciudadanía fue, como sabemos bien, la que pagó las consecuencias. Los problemas, por más que se empeñen algunos, desconocen ámbitos competenciales, fronteras e identidades. Llegan a todas y a todos, en todos los lugares. Somos absolutamente interdependientes y ello requiere mayores destrezas políticas y de gestión para la cogobernanza, por supuesto, con respeto, como no, a las competencias de todos los niveles de gobierno. Por eso debemos afianzar un compromiso común ante desafíos comunes y de destino compartido. Todas las cuestiones importantes para la ciudadanía están presididas, como digo, por la absoluta interdependencia en la que vivimos. Por eso, y no me cansaré de repetirlo, frente al empeño de algunos en dividir, optemos siempre por la ventaja de cooperar, con la constatación de que el beneficio del conjunto es el beneficio de cada parte y que ponerse de acuerdo por un bien mayor para todas y todos los españoles vale siempre mucho, mucho la pena. Y vuelvo a Rubalcaba. Decía, hay que cambiar la política, hay que cambiar la forma de hacer política. Si queremos que la democracia representativa siga rigiendo nuestra convivencia en libertad. La gran paradoja es que, decía, habiendo mucha información y posibilidades de participación, nunca como ahora los ciudadanos han sentido que las grandes decisiones se toman lejos de ellos. Y así es. La desafección está en sus niveles más altos. Y es que muchas personas que tenían que haber tomado nota de esto que decía Alfredo, pues no lo hicieron, sino más bien a veces hicieron lo contrario. Pero otros muchos sí tomaron nota, amigas y amigos, entre ellos vosotras y vosotros, y desde luego muchos de los que nos encontramos aquí. En todas y todos recae la tarea de seguir de manera constante impulsando este camino y esta causa, como me recordaba mi buen amigo Manuel Cruz. Tenemos que repensar la articulación del poder. Es vital que lo hagamos. Repensarlo para que la cultura de la cooperación pueda calar en nuestras sociedades. Este planteamiento es un alegato democrático frente a la miopía de quienes insisten en ejercer las soberanías en soledad y la impotencia del aislamiento que trae consigo. La política territorial y el reto demográfico basados en el equilibrio y la vertebración son la única vía para que sea posible la realización justa de los proyectos de vida de cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos de nuestro país. Para ello, nuestro Estado autonómico requiere de un conjunto de mejoras en clave federal. Y además, yo creo que sabemos muy bien cuáles son. Primero, la clarificación y simplificación competencial que evite duplicidades, y os lo digo como presidente del Senado, que evite conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay que acabar con esta conflictividad bilateral.
Segundo, el perfeccionamiento de los instrumentos de cooperación y de colaboración. Créense instrumentos nuevos si fuera necesario y utilícense los instrumentos de cooperación que ya existen. Conferencia de Presidentes, por ejemplo, o el único instrumento de cooperación y de coordinación entre los diferentes niveles del Gobierno que existe en nuestra arquitectura institucional, que reside en esta casa, la Comisión General de las Comunidades Autónomas. No abundaré sobre ello, pero ahí está. Tercero, más allá de esto, la reforma del Senado. Como Cámara de Representación, debate, de acuerdo y adopción de decisiones de índole territorial. Y cuarto, un modelo de financiación territorial estable, conforme a los principios de autonomía financiera, de suficiencia, de solidaridad, de corresponsabilidad, coordinación, equidad y, sobre todo, garantía de igualdad de derechos para toda la ciudadanía española. Hoy sabemos que para la resolución de los desajustes que representa el Estado autonómico es necesario actuar en todos los niveles de decisión, bajo los principios de subsidiariedad, solidaridad y lealtad, fortaleciendo la confianza y la corresponsabilidad. La apuesta por la España autonómica, su actualización y evolución hacia un modelo más federal, también implica complicidad y cercanía hacia algunas legítimas aspiraciones de territorios que llevan tiempo reclamando mayor atención. La España multinivel, y a mí me gusta el término, la España multinivel moderna es la única que ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías. Bien, es cierto que debemos tener en cuenta que para aspirar al éxito de esta empresa se requiere, querido Nicolás, de una pedagogía política que garantice un cambio cultural hacia una cultura federal. Yo sé que hacer pedagogía es un ejercicio tedioso y difícil, pero es el único camino. La actuación cogobernada en la pandemia o la gestión de los fondos Next Generation son, en mi opinión, un buen ejercicio de pedagogía. Son buenos ejercicios de esa cultura federal. Desde esta premisa, quienes sostienen cuando gobiernan en las autonomías que quieren más competencias y, en cambio, utilizan su voz en el ámbito central para negar el federalismo, no solo están incurriendo en una contradicción, sino que están perjudicando intencionadamente o no a sus propias ciudadanas y ciudadanos. No me extiendo mucho más. Termino en la misma tónica que he seguido en esta intervención, que supongo habráis adivinado y que no es otra que también homenajear a quien, además de otras grandes virtudes, tiene la de ser, en mi opinión, uno de los padres del concepto federal de España, y es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ayer, amigas y amigos, se cumplieron 4 años de su fallecimiento, 4 años desde que perdimos a un gran estadista, a un gran demócrata, a un gran socialista, a un gran hombre y a un gran amigo. Y termino con sus palabras. Federal es el respeto a la identidad de todos los pueblos de España. Federal es la claridad en el reparto de las competencias, es la justicia en la financiación y en la distribución de los impuestos. Federal es la cooperación y lealtad entre el Gobierno y las comunidades, y de estas entre sí, con un Senado que sea una verdadera Cámara territorial. Y federal, añadía, es sobre todo la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, porque federal es la solidaridad. Esto decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias, querido Nicolás.